Mujeres, hombres, niños y niñas, necesitados de un espacio en el que pudieran construir sus casas, ocuparon lo que hoy conocemos como el Pedregal de Santo Domingo. Esta invasión es considerada la más grande de América Latina. Sucedió en el año de 1971. Estos cientos de familias llegaron a una zona inhóspita debido a su suelo pedregoso, resultado de la erupción del volcán Xitle, el cual nació aproximadamente en el año 245 después de Cristo. Con la colaboración de entre ellos y ellas, lograron domar la piedra volcánica y la hicieron parte de sus vidas. No solo edificaron sus hogares, también erigieron una comunidad que, a pesar de las acometidas y las represiones por parte de las autoridades y la fuerza pública, han logrado salir avante. Gracias a las luchas sociales llevadas a cabo por los y las habitantes, han logrado obtener sus derechos como el agua, la luz, el drenaje, pavimentación, los servicios básicos, la educación. Este trabajo de investigación y el empleo de la metodología de historia oral titulado Las rocas son historia, la historia oral en el Pedregal de Santo Domingo, fue realizado por los y las estudiantes y coordinado por la profesora Fabiola Eneida Martínez Ocampo, de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco de octavo semestre, de la licenciatura Sociología de la Educación, de la materia La historia oral en la investigación educativa. He aquí parte de las voces e historia de algunos y algunas de sus protagonistas, que nos otorgaron su tiempo para poderlos entrevistar. Gracias por la confianza de abrirnos sus corazones y su memoria llena de recuerdos invaluables para construir el devenir histórico de nuestro país. Todos somos uno mismo, siendo el arte, siendo el gozo, siendo la alegría en la conciencia, caminando la belleza, flores en la carretera. Solo siendo, sí señor. Yo le canto al buen amigo que lucha bien decidido por el campo y por los ríos, en la ciudad y por el aire, por la playa y los manglares, la montaña y la laguna. Nuestra lucha será una, la defensa sea oportuna. Exactamente, en 1971, cuando fue la invasión la más masiva. Sí, llegamos aquí en el año 1971, toda mi familia y yo, o sea, mi mamá, mis hermanas, mis hermanos y mi abuelita, era comunero. Pues había muy poquísimas casas, se podían contar con los dedos de las manos y muy retiradas de entre ellas. Pues sí, nosotros hicimos unos cuartitos, 2 cuartitos de lámina de cartón, de esa que tiene como chapopote, y polines, y el agua, como no había ni agua, ni luz, ni drenaje, ni nada, pues nosotros nos acondicionamos con la necesidad previamente que teníamos de tener un techo donde aguarecernos, y ya construimos 2 cuartitos, y le digo, hicimos una fosa séptica, y el agua la teníamos que acarrear hasta Copilco el Alto, de Santo Domingo a Copilco el Alto, donde está una virgen. Ahí había unas llaves de agua, y de ahí acarreamos el agua hasta el terreno. Okay. Y como a los pocos días, pero aquí todos dicen que fue el 1 de septiembre cuando invadieron, y no, el 1 de septiembre
antes de eso ya habían llegado. O sea, nosotros llegamos como en agosto, digamos. Y en septiembre, cuando empezaron, la última semana de agosto fue cuando se invadió, y el 1 de septiembre es cuando pelearon los del pueblo de los Reyes con los de aquí, porque decían que a ellos les pertenecían estos terrenos. Entonces nomás se hicieron como unas barricadas, decían, en lo que es ahorita el eje 10. En ese lado se hicieron como unas barricadas que decían que todos los hombres tenían que salir a pelear para defender este espacio, pero no peleaban con pistolas, así, no. Siempre decían, agarren una piedra, un machete, un palo, algunos... No sé qué hora serían, pero ya había muchísima gente, parecían hormiguitas por todos lados. Y algunos ya con piedritas, ya haciendo también su lugar, como diciendo, pues yo aparto este lugar para mí. Pues no sé cuántos serían, 200, 300 metros, lo que fuera. Ellos apartaban mucho terreno. Entonces, pues no, pues, anduvieron buscando y no encontraban, todo estaba ya repartido. La gente que había llegado más temprano, pues ya tenían sus lugares. Decían, no, ese es mío. No había nada, ni casitas, ni nada más, todo era pedregal. Yo me trajo mi tía en paz descanse, me trajo, yo por eso me tocó ver cómo fue aquí. No me tocó ver la invasión, pero me tocó, yo llegué el día 1 de diciembre del 71. En los últimos días de diciembre del 71. Entonces sí, todavía me tocó ver cómo estaba el Pedregal. Yo recuerdo a mi tío que era lo que eran sus 150 metros, y era una como cuevita, porque nada más habían atravesado los polines, y bajaba uno así en la veredita, bajaba uno y abajo estaba el planecito de tierra. La misma roca servía para poner los trastes, y tenía una estufita de petróleo. Sí, y nos dormíamos en un pedacito en la tierra. Se fue a vivir ahí a ese terreno, que es por donde está una panadería en Escuinapan muy conocida, la Pan. Ahí había un cerrito, y ahí en ese cerrito estaba la casa donde vivían mis abuelos. Ya posteriormente, otro amigo de mi abuelo le dijo, bueno, pues ya que vives aquí, ¿por qué no te compras un terrenito? Yo tengo un amigo ejidatario que anda vendiendo su parte de su terreno. Entonces mis abuelos compran un pedazo de un terreno. Eran hoyos, así como ves eso, no exactamente así, pero eran hoyos tremendos. Entonces ellos compran un terreno a un lado de un hoyo enorme, por decir, su casa aquí, ahí donde está el centro, y el hoyo estaba para acá, enorme. Compran ese terreno y nosotros ya veníamos de visita antes de que fuera la invasión. Luego ya vino la invasión, y un policía que en paz descanse, Paulino se llamaba, agarró ese terreno y parte de otros terrenos que involucraban ese. Entonces él ya los vendía, esos terrenos, aun cuando todavía no había casas ni nada, pues ya la gente estaba ahora sí que abusando de la situación. Entonces mis abuelos le dicen a mi mamá, oye, mira que aquí hay una persona que está vendiendo terrenos, ¿por qué no hacen el intento de comprar el que está justo atrás de mi casa y se vienen a vivir para acá? Para ese tiempo mi papá ya se había jubilado. Y dijimos, pues sí, no estaría mal. Entonces, mis papás compran ese terreno y tardamos de la invasión, ¿qué te digo? Como 2 años en venirnos a vivir ya a Santo Domingo. Pero metieron como unos más de 100 carros de tierra y cascajo para poder nivelar el terreno del hoyo tan tremendo que era. Y ya pues poco a poco empezamos a hacer 2 cuartos, y así en esos 2 cuartos, sin ventanas, sin puertas, nos venimos a vivir a Santo Domingo, que todavía éramos los 5 hermanos, más el que ya vivía con mis abuelos, que vivían ahí, y mi mamá y mi papá. Y
Y así fue como empezó nuestra aventura aquí en Santo Domingo. Ajá. Prácticamente cuando la invasión, pero no llegamos a vivir en la invasión. Llegamos un poquito después, como, ¿qué te digo? 2 años después, una cosa así. La Ruiz Cortines, que es el pintor, me invitó a que viniera a ver porque vio cómo vivía yo en Tepito y no sé qué sintió, que me dijo, vete a invadir allá en Santo Domingo, se está yendo la gente con sus palos y sus láminas. Y yo no quería. Y en un momento dado, pues mi trabajo y el trabajo con mis hermanos, ellos vendían, pues empezó la fayuca en Tepito, empezar a vender cosas que venían falladas, por ahí la fayuca. Y juntamos un dinero y compramos un terreno aquí en Santo Domingo a personas que ya les surgía irse. Amistades de mi amigo, el de la Ruiz Cortines, por eso fue que supimos del terreno. Tenía 1 año de haberse ocupado. Nosotros llegamos en el 75. Se le llegó a llamar Avándaro, okay, que muchos no sabes, y menos ahorita en la actualidad. ¿Por qué Avándaro? ¿Por qué se le puso Avándaro? Yo en aquel entonces, pues estaba muy joven, jugaba fútbol con varios amigos que vivían ya, porque ya la colonia Jusco ya existía, no estaba poblada. Yo la colonia Jusco la conocí en los 60s y todavía había terrenos que gente no la habitaba. Y entonces allí yo, dentro de mis amigos, entre ellos se le ocurrió, porque yo ya estaba yo aquí ahora en los Pedregales de Santo Domingo, y entonces ya pues joven, pues ya nos tomamos unas cervezas y les decía, bueno, pues ya me voy. No, pues sí, pues Flavio ya se va, porque pues ya se va a Avándaro. Y entonces amigos fueron los que le pusieron Avándaro a la colonia. ¿Por qué le pusieron Avándaro? Porque en aquel entonces hubo una reunión en el Estado de México, donde fueron varios, en aquel entonces se le llamaban hippies, esos, aquí en el Estado de México, y pusieron sus casas de campaña y todo eso, pues estaba lleno, ¿no? Allí de hippies y todo eso, haciendo su convivencia ellos a su manera. Entonces de allí vino la palabra o el sobrenombre de aquí de Santo Domingo, de que le pusieron Avándaro. El agua nos costó mucho trabajo que la pudiéramos conseguir, y que metieran los ramales de tubería, porque antes ponían unos tinacos grandísimos, unos contenedores casi de como de 10,000 litros o más, no, creo que eran hasta de 20,000 litros, con donde había un vecino que dio permiso para construir ahí ese contenedor de agua de 20,000 litros. Ah, de acuerdo. Y de ahí acarreamos, llevaban pipas que venían del departamento, que antes era el departamento del Distrito Federal. Venía y lo llenábamos. Y otros, le digo que acarreábamos el agua con cubetas, botes y con aguantadores que les decíamos, esos de los árboles. Cortábamos las ramas más o menos delgaditas y las lijábamos y todo, y hacíamos con esas aguantadoras y les poníamos cadena en cada extremo de la vara de madera. Le ponemos cadenitas y unos ganchitos y a los botes les ponemos un palito en medio con su argolla para acarrear el agua. Sí, entonces fue complicado el más, podría decirse, complicado. Sí, y comprábamos tambos de a 200 litros para llenar
Luego hasta la gente se peleaba en las filas de las llaves de agua, se peleaba, que se querían meter, llevaban muchas tinas, muchos tambos y tardaban mucho en llenarse porque el agua de las llaves pues no salía mucho, era regular. Sí, eso sufrimos mucho por el agua. Pues más o menos hacíamos como 20 minutos, sí, de la Virgen de Copilco el Alto hasta su pobre casa, que es aquí Muchas gracias. en Avenida Escuinapa y Jumil, que son de más o menos del metro Copilco para adentro, rumbo a Tasqueña. Son como unas 20 cuadras más o menos. Y ya nada más estábamos con el quinqué, que antes era un quinqué, no había velas, no había luz, nada. Sí. Se proporcionó, mi mamá hizo un quinquecito y ese no lo dejaba prendido. Ya nada más estábamos cazando que no se metiera ya sea una víbora, una araña, los alacranes. Sí, las víboras, ¿no? Sí, que las aquí. víboras esenciales, ya anduvimos, pero si no te imaginas, fue un batallar. Ya mi mamá regresaba hasta el otro día, ya llegaba, también pues sí, con mi miedo y no dormir, porque entre mi hermano y yo, pues cuidábamos a los chiquitos que nos quedábamos. Sí. Y llegaba mi mamá, dice, estos hijos de tal por cual. Y así fue sucesivamente mucho tiempo, no duró mucho tiempo cuando ya, es lo que le digo a mis hermanos, si yo hubiera tenido una cámara, algo para grabar, hubiera grabado todo. Cómo llega el momento en que tú ya te duermes, pasa todo, mi mamá, pesares, va y viene, que él nos traía de comer, mi papá o nosotros, o quien iba, nos íbamos al camión y rápido íbamos, ¿no? Hasta se puede decir centro médico ahora por el metro, el metro le llaman así, ¿no? Entonces ya cuando una de esas nos dormimos y otra vez, pero de lo de la montada fue muchas veces que se llevaron a mamá, muchas veces. Ahí está. Sí. Se los llevaron, se la llevaban a mi mamá. Ya cuando la invasión, te digo que nosotros nos despertábamos y pues no había nada de gente. Tambo de agua, que lo que costaba traer el agua, porque no había ni agua aquí. Nos costaba traer el agua por muy lejos y los acarreaban a veces con cargador. Nos enseñaron a cargar con botecitos de chiles pequeñitos, nos hacían una varita y aquí nos ponían en el hombro, cárgalo. Y pues cuando uno no sabía, pues encorvaba uno todo y traía estos botecitos así cargando. Entonces decían, pues vamos a traer agua hasta tal lado. Híjole, pues vamos. Luego llegó un señor que traía 2 burritos. Y ese señor le cargaba de los botes cuadrados que había antes, porque ahorita ya casi no existen. Había botes de lámina cuadrados, le cargaba 4 al burrito. Le ponía como una cosita así cuadrada y aquí le atravesaba los botes y el burrito cargaba 4 botes. Y el señor cobraba por acarrearles el agua. Entonces él sí hizo negocio porque pues él con sus 2 burritos se iba lejos a traer el agua, porque decían que lo más cercano es a donde está ahorita la subdelegación, que es en la colonia siguiente, en la Jusco. Ahí era donde llenaban pipas de agua, entonces era como un pozo de agua. Pues hasta allá iban a llenar los burritos y ahí los traían entre piedras y todo. Venía el señor pues enseñándole al burrito por dónde tenía que caminar para que no tirara tanta agua, porque pues si se doblaba el burro pues, se salía el agua, ya no llegaban los botes completos y había que pagar una cantidad por esa agua. No era nada más de que dijeran, ay, pues ahí me trae agua ya. No, decía, le doy a tanto, tal. Batallamos mucho porque en un principio, tanto mujeres, hombres, niños y todo eso, pues íbamos a cierta distancia a la colonia Copilco, íbamos por agua, nos regalaban de alguna casa, o del centro de trabajo, la mamá que trabajaba, la mujer que trabajaba, o uno como varón se llevaba uno su garrafoncito, su bidón, y de allí traíamos agua para la casa. Entonces ya posteriormente que ya nomás se fueron abriendo los caminos y todo eso, ya hubo vecinos que pues ¿cómo le harían? Pues con sacrificios, pero hay algunos vecinos que tenían su burrito
y esos vendían los 4 botes de alcoholes de 20 litros, los vendían por 10 pesos el viaje en aquel entonces. Y así fue como más o menos fuimos sobreviviendo con el agua. Y ya posteriormente, pues ya a través de los años, ahí por fines del 70, se fueron metiendo ya algunos tubos de agua, ya se acercaron unos ¿cómo podría decir? Unos tinacos grandes. Miento, para esto antes, ya posterior, antes entraban unas pipas y nosotros en ciertos lugares, en ciertas esquinas, teníamos nuestro, ¿cómo se llama? ¿Botes? Nuestros tinacos de agua de 200 litros o lo que fuera. Teníamos allí, ya llegaba la pipa y surtía el agua. Y eso sí, teníamos que aprovechar esa agua y ir a carrearla y llevarla para la casa, porque si la dejábamos tantito, pues ahora sí que se la robaban por la necesidad. Batallamos mucho. Para la luz, pues nos colgábamos del poste más cercano, que era pues traerlo a lo mejor de muy lejos, tenías que comprar tu cable y también tenías que estar a las vivas porque pues había robo de cables. Cuando ya la cosa fue mejorando, se ponían tinacos de esos como de fierro, se curaban con chapopote para que no se oxidaran tan rápidamente. Por dentro los curabas, le ponías una embarrada de chapopote caliente y luego le ponías tu nombre a ese tambo y lo sacabas a la calle más próxima, lo que fuera la calle más próxima, y llegaban unas pipas a abastecer esos tinacos. Eso ya fue tiempo mucho después de cuando la carreábamos, porque al principio inclusive había gentes que tenían burros donde te llevaban viajes de agua a tu casa. Pagabas por el viaje, obviamente. Se acarreaba el agua todavía, pero entonces aquí era con el aguantador y allá nosotros en el pueblo pues era con el mecapal aquí y con una tablita, un palo con una tablita aquí, y los 2 botes los cargaba uno así. Y entonces yo se me dificultaba mucho así cargar con el aguantador aquí, porque pues así como dije, hasta me lastimaba yo el hombro aquí. Sí, era muy diferente la carreada de agua de allá a aquí. Pavimento no había. La luz pues tenemos que traerla de una maraña de cables que había en la frontera de Santo Domingo y Ajusco. Entonces eran cables larguísimos y luego se los volaba la gente, entonces tenían que andar vigilando sus cables. Eso fue en cuanto a la luz. Lo del agua igual pues se hizo la gestión y no tardó en llegar los servicios. Pusieron la toma domiciliaria, que es la que actualmente tenemos. El medidor que se tiene en la luz es el original medidor, porque pues no hemos permitido el cambio. Y esas luchas que se hacen por el agua y por la luz, pues como que son el compromiso de todos. En ese tiempo yo no me involucré tanto en lo que se estaba haciendo como colonia para que cada día estuviera mejor. Pero digamos sí nos tocó cooperar, digamos, en que nuestra calle estuviera mejor, ¿no? Entonces se hacían las faenas los fines de semana, se pagaba a los que sabían hacer eso, porque había que quitar piedras grandísimas y dinamitar. Entonces pues, se tenía que cooperar entre varios, se tenía que acarrear la tierra que ya salía, la poca tierra, porque casi todo era piedra. Se tuvo que comprar, digamos, para cuando ya nos instalaron el agua, se tuvo que comprar el tepetate para que pudiera colocarse encima los tubos del agua, porque pues, al ser roca, eso se iba a tronar, ¿no? Yo recuerdo eso también como algo muy bonito para mí, a lo mejor para los padres, para la gente grande que vino a buscar un lugar donde vivir,
la pasaron muy mal, porque pues inclusive había animales peligrosos, había tarántulas, había víboras, víboras de cascabel, había muchos animales. Además había también plantas que eran muy espinosas. Yo recuerdo cuando nos clavábamos espinas, les llamaban como abrojos, no sé qué sea, les llamaban abrojos, eran unas cosas larguitas, pero con unas espinas muy duras, muy tiesas, y esas se clavaban y producían un ardor y un dolor. Defender a la gente cuando llegaba un abusivo o personas que querían, pues se puede decir, quitarle o tú te sales por esto, ella llegaba y decía que no. ¿Por qué si tú no eres de aquí? Tú no llegaste desde que nosotros llegamos. Llegué yo primero y después llegó la gente no se sale. Bien canija mi mamá. Bien canija. Por eso te digo que le pusieron la tigresa de Santo Domingo. Y le enojaba mucho. Al largo del tiempo, ya cuando ya está todo civilizado y todo, una señora vecina que llegó en la barranca, ella se llegó en la barranca que nosotros, luego se tomaban sus copitas, lo que tú quieras, y ya le decía, ¿verdad que sí te decían la tigresa? Le decía, a ella no le gustaba que le dijeran chichurres. Que no tenían ni luz, porque todavía se usaban con un quinqué, que le decíamos nosotros en aquel tiempo. Pues allá en provincia era un bote con una mecha que le ponía uno y petróleo. Y aquí todavía mi tío todavía aquí usaba eso. No había agua, no había drenaje, no había nada, no había ningún servicio. Perrito, y también ahí jugueteando el perrito, brincando por todos lados, de repente empezaba a aullar de dolor, ya se había espinado. Ya veíamos que, porque se arrancaban, esos eran como unos organitos, como los órganos grandes, pero eran como organitos chiquitos, como nopalitos, pero alargados, con muchas espinas a los lados. Entonces se clavaban y por lo mismo que penetraban, se rompían, y ahí las traíamos colgadas en el pantalón, o el perrito también en su pielecita. Pero era algo muy bonito porque en las noches, en los primeros días, todavía mucho tiempo después, aquí veíamos en las noches, todo estaba oscuro, pero así completamente oscuro. Si acaso se veían algunas velitas por ahí, pero era oscuridad total. Pues le digo que el baño, pues ahora sí se oye mal, pero pues el baño le digo que pues en cartones o en un bote. Ya en la noche lo echamos en el drenaje. ¿Cuál era su juego favorito? A mí me gustaba jugar mucho el trompo. El trompo porque lo lanzábamos con una cuerda y empezaba a bailar. Entonces lo recogíamos con la mano y le íbamos pegando también a las monedas. Igual también para sacarlo. Poníamos monedas en el centro del círculo y ya lanzábamos el trompo, lo tomábamos y primero desde afuera, desde la orilla, teníamos que chocar alguna moneda. Si la tocábamos ya podíamos entrar a pegarle para que saliera y se nos quedaba. Eso era lo que ganábamos. O como le digo, lo de la tapa, eran 2 rayas, vamos a poner una raya aquí y otra raya acá. Entonces, si jugábamos 2 o 3 niños, cada quien estaba con su moneda, pegándole, y el que llegara acá era el que ganaba, y le quitaba las monedas a los otros. Sí, el primero que llegara era el que ganaba. La tapa, el valero. Sí. Que se iban a dar terrenos en este lugar, mi papá y mi mamá. Como pagaban renta, dijeron, vamos a ver si es cierto que nos van a dar terreno. Sí. Porque ya teníamos un tío que vivía aquí, rústicamente, totalmente rústico. Porque eran cuevas, eran los montones de piedra. Sí. Así como se ve todo esto aquí, así, así estaba. Todo ese pedregal que se ve aquí afuera, todo así estaba aquí realmente cuando llegamos. No había calles, no había lugares por donde caminar. Siempre nos decían que camináramos con cuidado en las piedras que estaban más parejas. Sí. Porque si no, pues se raspaba uno las rodillas, los brazos, todo andaba uno raspado porque
Sí. Si no caminaba uno bien, se raspaba. Sí. Entonces, pues teníamos que tener cuidado, y porque había muchas tarántulas, sí. Había muchas víboras, que no eran peligrosas, sí. Hasta eso. Había víboras, había tarántulas, había lagartijas. Pues conocimos muchos. En las noches, sobre todo, salían muchas. ¿Cómo se llaman estas que tintinean y sale la lucecita? ¿Las luciérnagas? Muchísimas. Esas eran las que correteábamos luego, que decíamos que. Y nos las untábamos en la ropa para que nos vieran, sí. Y ahí andábamos caminando. Porque esos eran nuestros juegos de entonces. Porque sí. Incluso nos decían que no nos podíamos meter a las cuevas porque era peligroso. Muchos vecinitos de ahí empezamos a conocernos, a estar, a jugar y todo. Y pues, ¿qué jugabas? A puro, antes le llamábamos el changari, ¿no? Ese palito que le dabas al bote picado, que era el que esconde, te aventábamos al bote. Y así agarrábamos un lazo a la riata. O qué sé yo, a jugar así con tierra, con piedritas. Cuando era temporada de lluvia, salían unas como luciérnagas más bien, son luciérnagas, y se veía todo bien bonito, parecía como arbolito de Navidad como se veían las luciérnagas, y todo eso lo disfrutábamos. Yo lo disfruté muchísimo porque el aroma, igual también el aroma de la tierra mojada, las plantas silvestres que habían entonces, un aromita pues único. La gente, los señores trabajaban, había la necesidad de hacer algunos caminitos, y ellos mismos rompían piedra, aplanaban el piso, le ponían tierra de la misma que salía del pedregal, porque no había ni cómo entrar, no venía un camión y nos dejaba ahí tierra o piedras para emparejar. No, los señores hacían labores de, ¿cómo le llamaban en aquellos tiempos? Faenas, eran las famosas faenas. Se juntaban los vecinos y empezaban a hacer ahora sí que sus casitas también, porque entre las piedras que cortaban traían marros, traían barretas le llamaban, para poder romper la piedra. Y luego esas piedras las iban acomodando y hacían sus casitas. Yo recuerdo que mi papá puso mucha piedra alrededor. Ellos mismos fueron construyendo la colonia. Sí, fueron las mujeres y niños. Y sobre todo, más que nada, fueron las mujeres, porque los hombres trabajaban ya nada más. Era el día domingo, pero entre semana eran los niños y las mujeres. Pues, de acuerdo a las necesidades, construimos de acuerdo a nuestras posibilidades, a las necesidades y a nuestras posibilidades. Uh-huh. ¿Qué fue lo que es un paracaidismo? Compramos unos polincitos, unas tiras de madera, láminas de cartón, de esas negras, y en el lugar donde llegué, allí paré un cuartito, y allí estuve durante una aproximación de 2 o 3 años. Ya posteriormente, después de esos 2 o 3 años, hubo un reacomodo, que ahora pues allí vivo cerca de la Avenida de las Rosas, pero la que realmente estaba al pendiente era mi mamá, porque yo me iba a trabajar y en el transcurso del día, de la tarde, estaba al pendiente mi mamá de todos los movimientos que había. Y ya en el reacomodo nos tocó cerca de la calle ahora se llama Escuinapa, pero antes se le conocía como Avenida de las Rosas. O sea que su mamá estuvo en la lucha por la... Claro que sí, fue una de las... pues yo creo que como siempre ha sido la iniciativa de las mujeres. Mi mamá era la que estaba aquí muy al pendiente de todo el movimiento que había aquí en los Pedregales. Ya que una vez que hubo un reacomodo, ya más trazaron, porque pues
hubo varios líderes, trazaron calles, lotes, y ya el lote de cada quien que le tocaba. Pues de allí ya los colonos en aquel entonces, pues varios se organizaron y de acuerdo a las posibilidades hacían sus casitas, en la tarde, el domingo muy temprano a las 6 de la mañana, ya se oían los trabajos que estaban haciendo, sacando piedra con el marro, las cuñas, y para hacer su cuartito de piedra sobrepuesta. Y ya posterior, a través del tiempo, pues de unos años ya que había manera de cómo acercar el material, pues ya los que tenían posibilidades, pues ya compraban su arena, su cal, y ya poco a poco fueron construyendo su casita. Eso de que anda uno buscando un cuarto, ¿no? Pues estaba muy chiquito el cuartito allí que nos rentaba, entonces andaba yo buscando cuarto aquella vez. Llego allí en la esquina de la escuelita y estaba una señora que después supe que era la presidenta. Y agarré y estaban hablando de unos terrenos aquí en Los Reyes. Y entonces yo me quedé así, le digo, oye, ¿y por dónde van a hacer? ¿Dónde están esos terrenos? No, dice, están aquí en Los Reyes. Dice, no, dice, ahorita se necesita la gente. Ay, entonces yo dije, yo agarrar unos terrenos, pero yo me imaginé, no, pues va a llegar así como aquí. Yo ya había visto la experiencia de ellos, ¿no? Y dice, pero venga a la escuelita, dice, ahí se van a dar los informes. Entonces en la escuelita yo comencé a entrar a la escuelita como íbamos a las juntas, pero entonces en ese tiempo estaba ya el desayunador. Entonces yo me metí al desayunador a ayudarles, y yo sabía que llevaba ganancia, porque me quedaba ya hasta el último, me ayudaba a recogerles y todo, y ya todo lo que sobraba del desayunador nos los repartían a las que estábamos aquí, no, pues yo ya bien contenta, ya les llevaba yo de desayunar a mis hijas. Ustedes dicen que yo crucé el estrecho de Bering, pues entonces yo crucé el estrecho de Bering, hijo. Te puedo contar la historia desde que crucé el estrecho de Bering. Sí. Y luego un hijo de mi hermana sí dice, no, es que ustedes eran todavía de las que escribían en piedra. Sí, hijo, yo también escribí en piedra. O sea, yo nunca les digo, no hice esto. Sí, hijo, yo escribí en piedra. Le digo, hubieras de ver qué bonito era. Pues porque aquí se enseñó uno, cuando tenían que derrumbar una losa así de grandota, le digo, lo que hacían era con los muelles de los carros, las muelles, sí, le sacaban filo a un lado y con con un marro era con lo que la clavaban en donde querían cortar y le estaban pegue a ese fierro, esa muelle, sí, para poder quitar ese pedazo de piedra que nos estorbaba. Aquí se tuvo que enseñar toda la gente, porque no toda sabía cortar la piedra. Entonces dije, no era igual. Dije, el que tú supieras cómo, o vieras, porque decía mi hermana, no es que donde nosotros vivimos echaban cohetes, decían ellos. Sí. Metían el cohete en una rendija para que explotara y abriera la piedra. Sí, más y le rápido. dije, aquí no, le digo, casi nunca nos hacían eso porque pues las casitas estaban muy juntas y eran puras casitas rústicas de lámina, de madera, de tela. Lo que me impactó mucho también fue, lo que pasa es que los enfrentamientos de colonos, los paracaidistas con los comuneros, los dueños de los terrenos, porque luego se atacaban a balazos, hasta con bombas caseras, así inclusive una vez en mi casa cayó una bola metálica como munición, pero del tamaño de un poquito más grande que una pelota de béisbol. Así es. Ay, no, y se oían los tronidazos, no sé, yo creo que la aventaban como con tubos o cañoncitos, no sé, pero inclusive una vez hubo un enfrentamiento ahí en la iglesia del Cristo, un Cristo negrito, que está ahí sobre Papalot y Avenida Escuinapa, tiene un Cristo negro. Ahí antes la iglesia no estaba bien construida como ahora ya está, y había los hoyos de las balas, cómo cruzaban las paredes, todo estaba lleno de agujeros de las balas. Y luego los comuneros quemaban las casitas provisionales, las chocitas de lámina de cartón, las quemaban. Decían la guardia de comuneros, se juntaban como 100
comuneros y traían sus rifles, sus pistolas y todo. Y trataban de expulsar a la gente, pero como eran tantos paracaidistas, algunos sí los lograron expulsar. Uh-huh. Pero como eran bastantes, o sea, los sacaban de unas zonas. Uh-huh. Y al otro día ya estaban otros por lo mismo. Sí. Sí hubo un enfrentamiento muy salvaje ahí. Ya las juntas, porque era una vez a la semana las juntas para esos terrenos. Entonces, no, pues éramos muchos, éramos como 600. Después de allí fue bajando el nivel de los solicitantes de vivienda. Entonces de allí a última hora quedamos 250. Cuando ya fuimos menos, nos llevó el coordinador de la escuelita, nos llevó a ver unos terrenos aquí en la Miguel Hidalgo. Estaban grandes los terrenos de 250 metros, uh-huh. Pero no, pues estaba muy lejos y 250 metros, grandísimo. No, pues nosotros como ya lo habíamos visto los de acá abajo, nos habían enseñado los de acá abajo, pero la piedra es lo que se nos dificultaba a nosotros. ¿Y cómo vamos a sacar toda esa piedra? Por eso ahí traigo las fotos de la piedra, el testimonio de la piedra, cómo salen nuestras casas desde que nosotros comenzamos desde abajo también, desde la roca. Se regularizó con Fideurbe todo y ya yo empecé a trabajar haciendo la regularización de otras personas. Como yo traté de regularizar lo mío, me di cuenta que era una necesidad de todos. Dije, aquí está puesto. Y es lo que empecé a hacer y fue fantástico porque se conoce la voluntad de la gente cuando quiere progresar y si nos juntamos los queremos progresar, pues se refleja en la colonia. Me hicieron la invitación para integrarme, sí. Y aquí estamos en la lucha. Fue por medio del consumo, que estaba muy caro el consumo de la luz, entonces conocimos lo que era una organización que estaba organizando para lo de la tarifa justa para la energía eléctrica y ahí fue que me integré. Pues eran recibos de 3,000, 4,000 pesos bimestrales. Era la nube y ya luego pues hicimos nosotros nuestra organización que a la fecha ¿cómo se llama? Conur. Porque vimos que nada más los de la nube estaban luchando por su bienestar y a los nosotros de la Conur pues nos estaban como que haciendo a un lado y fue que por eso decidimos independizarnos. Que fuimos a solicitar, solicitamos una pluma para demoler la roca que estábamos ahí donde tengo ahora la casa de ustedes. Gracias. Eran cerros de piedra, entonces para que no se fuera para el otro lado, como había problemas con el vecino, decía que no lo dejaban dormir, que mucho ruido, que no sé qué, pero no se usaba ni siquiera. Ahí sí no se usó para nada la dinamita, ahí fue también a puro marro y cuña. En este tiempo ve que estuvo el PRI, y también estuvo muy metido en querer meter política aquí, no nos dejamos. Mi mamá decía, ese quiere venir a fregar, no va a fregar nada. Uh-huh. Esto no, pero el presidente muy metido aquí. Luego se quedó el PRD. Ajá. Sí, o sea, fueron pura política y política de aquí y de allá. Siéntate, mamá. Pero bueno, del PRI vino, vinieron también como que a quererles, por parte del PRI, quererles quitar tierras. Ajá, quitar para que ellos se quedaran, pero mucha gente, ¿qué crees? Que mucha gente sí les cedió sus partes. No sé qué les dirían o qué les prometerían para que ellos les dieran sus partes. Que muchos ellos peleaban mucho la tierra de aquí, porque se empezaron a dar cuenta que aquí es pura piedra. Sí, bueno, a lo que sé, el PRI quería hacer, quitar gente para hacer zonas residenciales, oficinas y todo. Uh-huh. Sí, aquí hasta ahorita, Sí. Hasta ahorita si mucha gente cede, quiere comprar mucha gente adinerada. La colonia se formó el 1 de septiembre del 71. Bueno, se invadió.
Yo llegué en el 74 a conocerla y a vivir en el 76. Y en el 76 todavía no había luz y todavía no había agua. O sea, había que acarrearla desde la colonia a un lado, de la Jusco. Con el tiempo nos entraban pipas a dejarnos el agua en tambos. Con el tiempo también en algunas calles colocaron unos tinacos muy grandotes en los que las pipas los llenaban y ya cada vecino iba a la hora que podía a llenar sus botes, sus cubetas y acarrearlas hacia su domicilio. No, esta es la bodeguita. Imagínense, esta es la bodeguita, cómo estaba nuestra primera casita. Esta era aquí es donde era la primera. Era la bodeguita donde se guardaba toda la herramienta. Ajá. De los canteros. Sí, como no traje esa foto. ¿Y cómo es? Y bueno, era la casita, era de tejada de lámina de cartón, y alrededor era con lámina de cartón, con tablas, con lo que le alcanzaba uno. Y así, de piso igual, también piso. Pues ya tenemos como unos 10 años más o menos que decidimos mejor retirarnos y organizarnos nosotros en esta nueva lucha. Fue cuando vimos irregularidades en la NUE que nos empezamos a organizar, estas 4 organizaciones, para luchar por nosotros, para el bienestar realmente de los usuarios de la luz, no a beneficio de la NUE, que ahí lo viene representando un ex, un ex de la luz y fuerza del centro. Nos hacían ir a marchas, plantones, y pues no veíamos beneficios hacia el usuario de la luz. Entonces fue que decidimos por eso pues organizarnos nosotros y hacer nuestra organización. Esta organización la organizamos 4 comités, que es Santa Úrsula, Coapa, Jalalpa, Barrio Norte y los de aquí de Santo Domingo, Coyoacán. Cada comité tiene sus coordinadores para ver lo de la energía eléctrica. Ahora sí que por los compañeros que nos eligieron para que los representáramos ante la compañía de Luz y Fuerza. Fue los mismos usuarios que nos eligieron. Pues porque en una ocasión fuimos a una plática de la NUE y vimos esas irregularidades y entonces dije, bueno, pues vamos a entrarle para realmente luchar por nuestros bienes, ¿no? No por una organización. Lo único que pedimos nosotros como comités y organización es que sean unas tarifas justas, acorde también, ¿no?, a nuestros salarios, muchos que ya dependemos de una pensión, de una jubilación, para poder pagar esas cantidades de consumo de la energía eléctrica. Y le digo que por eso nosotros, nuestro trabajo de nosotros, solicitantes de vivienda, en la escuelita está plasmado, porque desde los cimientos sale la piedra de allá abajo con nosotros. Los que tenían camioneta, los que tenían carretilla, pues se la traían, pero uno que no tenía nada, pues se hacía uno el ruedo para ponerse uno y traer la piedra en la cabeza. Sí, pero le digo que había compañeros que traían carretillas, otros que traían la camioneta. El cimiento de la escuelita. No sé si ha ido a la Emiliano Zapata. Un Zapata está plasmado en la pared, pero no está así pintado de pintura. Allí se juntó toda la lajita delgadita, de una sola medida más o menos. Se fue, haz de cuenta como el tabique que se fue sentando. Así está sentado ese Zapata.
de pura piedrita. Y esa piedrita todavía la juntaron mis hijos. Bueno, cuando ya se inaugura el metro, el metro daba, tenías el servicio simplemente para al lado de la avenida Delfín Madrigal. Ahí estaban los paraderos y todo. Pero la parte centro, digamos, centro y norte de Santo Domingo, toda esta gente que quería abordar el metro no tenía por dónde pasar, tenías que hacer un rodeo muy grande para poder llegar al metro. Y entonces había una construcción ahí donde ahora le nombran el Paso del Metro, una construcción de a lo mejor una casa pequeña, digamos, o un cuartito pequeño, y entre una construcción y otra construcción quedaba un paso, donde la gente pues apenas cabía para pasar por ahí. Y entonces pues los vecinos que eran dueños de la construcción se vieron listos y empezaron a cobrar $1, te cobraban por utilizar ese paso. Entonces pues la gente empezó a no estar de acuerdo en pagar ese peso y en que el espacio se hiciera más grande para tener más acceso a poder abordar el metro, y el gobierno decidió pagarle al vecino que tenía esa construcción por esa construcción que tenía y dejar libre ese paso, que ahora son como unos 6-8 metros, lo que es del paso para ya poder ir a abordar el metro. Entonces lo que pasó es que quitaron esa construcción y ya había mayor libertad, y pues ya los vecinos tuvieron que dejar de cobrar ese peso por cruzarte por el paso, pero el nombre se quedó así, el Paso del Metro CU, porque originalmente literal era un paso pequeño lo que te llevaba a abordar el metro para toda la gente de Santo Domingo y de otros lugares que llegaba por ese lado de Santo Domingo, por la avenida Anacahuita, que antes se llamaba Oaxaca. Que dicen que había pues pues armas, ¿no? Armas en que se peleaban porque pues se tuvo que hacer el trazo de las calles, que también ahí hubo una parte muy bonita en la que alumnos de la Facultad de Arquitectura, que en ese tiempo existió como solidaria, ¿no? Pero que ¿cómo le llamaban a esa en esos años? Como independiente, ¿cómo le llamaban? Hubo un tiempo que la Facultad de Arquitectura se manejó así, no me acuerdo. Buenas tardes. Ayudaron a hacer eso, el trazo de algunas calles de la colonia. Algunos de ellos también fueron contratados por el gobierno en ese tiempo, pero ellos también no se prestaron a cuestiones incorrectas, ¿no? La colonia existió en un inicio, aunque yo no asistí tanto a la iglesia nunca, pero sí sé que existió miembros, sacerdotes o creyentes que formaban parte de la teología de la liberación, ¿sí? En la colonia y en la colonia aledaña, junto a la escuela Hernández Selvas está una iglesia que le llaman la de la Resurrección, y en esa iglesia se manifestó también mucho ese tipo de trabajo. Entonces algunos de los vecinas formaron parte de esas comunidades que le llamaron comunidades eclesiales de base. Que también, fíjese, desde ese inicio, bueno, yo no formé parte de eso, pero sí lo recuerdo, desde ese inicio ellos formaron estos grupos de comunidades y hacían como una labor para que se apoyara, digamos, a los sandinistas que existían en ese tiempo, sus problemas,
pues a movimientos, ¿no? De necesidades de tanto de otros países como de México, no, la verdad no sé mencionar así exactamente cuáles, pero sí hubo en esa época una mayor influencia y trabajo. Después con el tiempo no sé por qué fue desapareciendo ese tipo de trabajo, pero subsiste un poco de eso porque cuando empezamos con este problema del agua y de una afectación en la colonia del Pueblo de los Reyes de un manantial, que es un caso muy sonado de Avenida Aztecas 215, que formamos parte de ese plantón que estuvimos ahí en defensa de ese manantial. El que estuvo encargado de la Iglesia de la Resurrección nos permitió, cuando nos desalojaron, hacer reuniones allí. Nada de que, yo no voy porque no soy de esta religión. Nunca nos tocó, nunca nos tocó. Y hasta la fecha. Todos eran católicos. ¿Y de las primeras iglesias que se...? Pues yo me acuerdo de la primera iglesia, fue la Iglesia del Cristo. Ahí fue de que se hizo la iglesia, porque el Cristo se creó de un árbol. ¿De qué? De un árbol, de un pino. Ok. El Cristo que todavía existe ahí, lo han ido renovando y restaurando, o sea, pero eso fue la Iglesia del Cristo. Yo apenas fui a sacar un papel a la Iglesia del Cristo porque le decía a mi hija, yo me acuerdo que hiciste la primera comunión, le dije, pero fue en la Iglesia del Cristo, ma. Pues le di mi fecha de cuando yo hice la primera comunión de mi hija, y me dice, no, dice, nada más a partir del 97 se estamparon papeles para que yo le dé un certificado que ella le hizo aquí. Solo con una foto, dice, entonces usted le puede dar una constancia. Le dije, quiero una foto, se la voy a traer. Y fui a casa tuya y saqué unas fotos. Y ya las vio el muchacho y le dije, ¿sí ves el Cristo? Le dije, ese es el Cristo que está desde tales fechas. Ya me dijo. ¿Y esa iglesia la hicieron también ustedes? Entre nosotros empezamos a ayudar y todo. Se puede decir, era una iglesia. Ahorita ya la remodelaron demasiadísimo. Pero mi ver, yo digo que hubieran dejado la iglesia de antes. La iglesia de antes, el Cristo donde estaba todo, pero pues no, ahorita ya la hicieron a la modernidad. Sí, claro, le quitaron todo lo antiguo, lo que nosotros lo vivimos. Sí. Hubieran hecho la viejita y hubieran hecho en su parte, en la parte trasera, la antigua. Yo tuve la oportunidad de llevar a cabo levantamiento de firmas ayudado por la Escuela de Trabajo Social de la universidad. Se levantaron muchas firmas, cientos de firmas para que vinieran a detener. En los 90s aquí había guerra entre pandillas con rifles que hacían de tubos del agua, hechizos, tiraban una vez y explotaba el rifle, ya no servía. Me tocó ver eso una vez caminando, yo venía a trabajar y en la calle Manifiesto, una banda ya tirando para acá en el sentido contrario, y veo allá que le haces una llamarada al rifle y los de acá corren y dicen, sobre ellos, ya tenemos otro fogón. Ahí van por el disque a recoger el fogón y aquellos con pasó eso se echaban a correr con piedras y la gente caminando nosotros pegados a la banqueta, que no nos fueran a dar un rocazo, un balazo, ¿no? Era tremendo. Entonces se formaban grupos de papás, iban a la delegación a la queja que vigilaran, porque no había vigilancia en la colonia. Que aquí hace falta en Santo Domingo y es la que también se está luchando para una seguridad en toda la colonia. Pues se ha tenido pláticas con la policía de aquí de la colonia para que hagan más rondines
en todo lo que es la colonia de Santo Domingo. Pues no como el que esperábamos, pero se ha hecho algo, Es lo que ha hecho que Santo Domingo esté creciendo lo que es la delincuencia. Pues sí ha habido esos problemas, y más lo que le dicen aquí en el Paso, que ahí sí ha habido bastante delincuencia. Pues yo digo que más que nada es lo que aquí, la venta de droga. Pues no era tan escuchado como ahora últimamente, que hasta en las noticias salen. Desgraciadamente, lo que es la colonia de Santo Domingo la tienen catalogada como una de las más peligrosas alcaldías. Pues ahorita hay programas de deporte aquí en el Copete, precisamente para que los niños y adolescentes tengan actividades sanas y no se acerquen al consumo de las drogas. A la colonia no le veo el problema más que la gentrificación, que nos están haciendo obra. Y otro problema no lo veo porque, como le digo, la colonia se está cambiando de imagen. Usted veía edificios de 2 pisos, ya se encuentran muy fácil todos de 4 o 5 pisos. Entonces, los problemas que puede haber son internos, han de ser internos, pero entre la comunidad no se ven problemas. Quizá uno de los problemas que existe pues sea el descuido de parte de las autoridades que permiten que haya puntos de venta de droga, porque pues eso pues siempre lo ha habido, pero eso pues debería de terminar para que la gente ya no se dañe, porque es un problema que existe, que los jóvenes tienen por el lado de los medios desinformación total. En internet no es fiable. Entonces, la única forma de tener información es volverse investigador, autodidacta, pero con una directriz de gente que ya haya avanzado un poco en qué temas investigar. Entonces, aquí tenemos ese gran problema que es el proyecto de la ciudad del futuro que se estuvo impugnando mientras que se supo de él. Y ya no se sabe más de él, pero yo aprendí en política universitaria que de lo que no se habla es de lo que hay que tener cuidado. Y aquí no se ha hablado nada, durante Obrador no se habló de la ciudad del futuro y con Sheinbaum no se habla de ello. ¿Y qué es lo que están haciendo? Edificios. ¿Y qué es lo que viene? Pues la ciudad del futuro, de lo que no se habla. Y esa es mi preocupación, ese es el problema, el conflicto mayor. Y en cambio ahora de repente oyes que pues ya se peleó la banda fulana con la banda sutana y a pesar de que hay seguridad entre comillas, ¿no? Por parte de la alcaldía, pues yo siento que hay más inseguridad ahora que antes. Y uno sigue caminando aún en la actualidad a las 11, 12 de la noche por las calles, pero te repito, porque hay muchos vecinos que nos conocemos y que pues seguimos cuidando unos a otros. Avanzamos en común unidad, se hacen fuertes los lazos, en común unidad, aprendemos en común unidad, así es como crecemos. Cuando nosotros despertamos ya teníamos aquí en donde acostarnos, donde estar en el suelo porque no había nada. Cuando tú ya despiertas, nosotros despertamos, no, pues se veía hermoso, 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 porque tú volteabas para todos lados, haz de cuenta así, por árboles, magueyes, pero ni una gente. Donde nosotros vivíamos estaba así, estaba como una, se puede decir no es cueva, una barranquita. Barranquita, ya te asomaste, te asomaste, puro maguey, pura estrellita, pura de esa, de las banderitas, de los palitos con los que se hacían los papalotes.
Ah, ok. Nopales y de todas plantas Mucha árboles. vegetación. Pero para donde voltearas, para donde voltearas. Sí, sí. No había nada de casas. Como vecinos hemos podido coincidir en organizarnos, pues en mantener, digamos, esa relación de entender que juntos podemos lograr mejoras, en ver que hay personas muy grandes en la colonia que a lo mejor no tienen pues mucha preparación académica, pero que dicen, no, sí lo podemos hacer, ¿no? Pues luego muchas veces estamos así, decimos, ay, no, pero eso como, no, sí podemos, yo voy y yo, denme el documento, yo voy. No, pues vamos todos mejor. Entonces Santo Domingo nos ha ayudado porque como todo está cerca, es una colonia maravillosa, pues la queremos y la queremos que no se nos gentrifique como lo están haciendo. Pedimos a nosotros como originarios de esta nación pues que se nos respete. Hago la llamada a todos el pueblo de México, pues que levante la voz. Es que estamos conscientes de que tenemos derechos que son inherentes como pueblos indígenas y que no estamos dispuestos a ceder nuestras tierras, nuestros territorios, nuestros recursos para que beneficie intereses particulares. ¡Combinación! ¡Comunidad! La campaña por la defensa de la tierra está caminando. Nos estamos juntando. Necesitamos de ti. Únete a la causa. Lucha por tu tierra. Resiste. Ritmo que florece desde abajo y a la izquierda, con una sola meta: defender a nuestra tierra. Un grito comunal para llamar tu atención, un canto como ofrenda para tocar tu corazón. La tierra es un llamado a defender su creación. Si nos ponemos truchas tendremos salvación, defendiendo los bosques, los manglares y la tierra, el agua, nuestras playas, de todo el que se atreva. Amanecen los cantos con valentía una vez más, enlazando la música y la melodía. Aquí estamos unidos por la madre tierra, invitando a la gente para que bailando despierte. Gente del planeta debemos escuchar el llamado de la tierra que nos viene a buscar. En cada región y comunidad tenemos el mandato de la tierra a respetar. Comienza la campaña, súbete a la caravana para hacer visible lo que el consumismo engaña. Esto no es una batalla, es el canto más directo desde el corazón contento que camina con respeto. Por la tierra elevo mi canto, por la tierra elevo mi voz, por la tierra vamos caminando, por la tierra en celebración. Vamos con la campaña que la tierra nos llama, barrios y pueblos, carnales y carnalas, la gente ya se junta, ya se prendió la llama, no cesa, no falla, fuego está prendido, la gente organizada, medios libres, radios comunitarias, autogestión, sabiduría milenaria, alegre rebeldía en la selva y la montaña, defendiendo tierra, el aire, el agua, otro mundo posible aquí ahora estalla, rostro y corazón de la familia humana, estamos despiertos, ya nadie nos para. Por la tierra elevo mi canto, por la tierra elevo mi voz. Elevamos hoy el canto colectivo para que llegue a todos los rincones y a todos los oídos, para que corra la voz y se cumpla este cometido de frenar y revertir el daño que hemos permitido. Se ponen de pie los pueblos enteros unidos por la defensa de la vida. Aquí estamos tus hijos, no permitiremos más despojo ni ecocidio. Madre tierra, vamos enderezando el camino, enderezando el camino en colectivo, enderezando el camino estamos hoy, enderezando el camino, escúchalo, en comunidad avanzamos, en comunidad